Buenos días. Hola. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hoy por fin vamos a empezar a trabajar en la electricidad. Otro trabajo complicado que no sabemos hacer, pero nos la arreglaremos, como siempre. Claro, no importa, un pasito atrás del otro. ¿Por qué fue tan difícil? Me fue difícil porque 110 y 12 volts todos juntos y la decisión de ponerlo dentro de la pared, cómo ponerlo dentro de la pared fue un poco abrumador. Ya yo he hecho muchas cosas en carros, en vehículos, he instalado infinidad de cosas. También he hecho instalaciones de 110 volts, pero no sé, creo que la parte de cómo ponerlo a la autocaravana fue lo que más me creó un problema en tomar la decisión de cómo hacerlo. Y aquí hay media autocaravana en el verano y media en el invierno. Pero así es como somos. Vamos a trabajar. Hola, somos Maurice y Katia. Hace unos meses compramos una vieja autocaravana con la idea de restaurarla. Pero en realidad hoy la estamos construyendo totalmente. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuestro sueño de empezar a viajar. Entonces ya estamos listos. Ya. Tenemos cinta, bolígrafo, cosas para cortar cable, tubos para meter los cables adentro, cajas eléctricas y cosas de poner tuberías de agua, así que ustedes verán. Y tenemos ganas. De todas las ideas que me pasaron por la cabeza cuando estaba diseñando la instalación eléctrica, creí que la mejor era esta de poner todos los cables dentro de conductos eléctricos y así dejarlo todo dentro de las paredes. Voy a abrir el hueco por donde va a pasar la cablería principal y me da un poco de lástima porque hay que comerse casi la mitad del tubo de aluminio este. Pero bueno, por ahí tiene que pasar, no hay otra solución. Aquí hay cosas comida. Me gusta. Vamos a comer algo porque el cerebro con hambre no piensa bien. Ya está medio frito. Pero ya casi tenemos media autocaravana hecha, ¿no? Todavía es un poquito complicado, pero Porque todavía son ideas. Todavía... lo tenemos bastante diseñado y apuntado en papeles y así, pero de todos modos hace pensar y hace volver a analizar algo. Claro. Pero creo que va bien. Va Sí, bien. me gusta. Bueno, ya terminamos aquí el lado del chofer. Que como vieron fue pasar un par de cables y después siéntate y piensa en otra cosa. Decidiste, pon otros cables y después siéntate y piensa en otras cosas. Así que... 1 hora para cada cable, pero bueno, ya terminamos todos los cables, creemos. Sí. Así es que ahora vamos a empezar a poner el tubo conductor. Así que quita de nuevo todos los cables y pásalo otra vez. Recuérdame otra vez porque hicimos el trabajo doble. Como había que pasar varios cables, me pareció mejor pasarlos todos a la vez y no uno a uno. Esta es la razón por la que pusimos primero toda la cablería y luego los tubos conductores. Este cable. Bueno, hay que tener estos cables dobles porque van a ir para esta luz y luego tienen que continuar. Pero se hizo de noche. Sí. Así que vamos a ir mañana. Esto ya se puso difícil. Bueno, lo difícil ha sido todo el día, que mira la hora que es y... Bueno, pero mucho ya está hecho, ¿no?
No será la mitad todavía, pero... No, no es la mitad. Bueno, pero ya sabemos cómo es, así que en este lado será más fácil como siempre, ¿no? Espero que sí. Mañana. Mañana. ¡Noche! Buenas noches. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Aquí tenemos todo el reguero exactamente como anoche lo dejamos. Se quedó aquí esperándonos. El reguero organizado. Pues así es. ¿Estamos listos? Yo creo que ya en 1 hora vamos a acabar todo. Unas horas. Me faltaron las S. Sí, va a ser fácil. Vamos. Eso. Como siempre pasa, es mucho más fácil hacer algo desde cero. Como ayer, ¿sabes? Poner un USB, poner un toma corriente. Mucho más fácil que descubrir lo que hay y entonces arreglarlo. Es como media hora y más 2 horas anoche que intentamos descifrar qué son los cables que salen del carro, ¿verdad? Bueno, algunos. De los que van para atrás hay 3 cables que necesito saber qué son. Bueno, son 6. Bueno, ya conocemos 4. Ah, bueno. Son 7. Sí, son 7 cables. Uno va para las luces de posición. Luces de posición o luces de carretera. Uno es el intermitente izquierdo y freno. Uno es el intermitente derecho y freno. Y uno es la tierra. Nos falta encontrar la luz de marcha atrás. Y sobran 2 cables que no sé qué son y creo que no son. Bueno, sé que uno era la luz de, como esto era un van, la luz de cuando se abría la puerta encendieran las luces. Y la otra sigue. Y el otro sigue desconocido. siendo un... Pero como no hace falta, no importa. A ver, toca el verde entonces. Oscuro. El claro. Ajá. Encontramos la retro. No, la marcha atrás. Ok. Encontramos la marcha atrás, ¿vale? Esta. Que ahora tú no la estás apretando, entonces no sirve. Pero entonces esta es la marcha atrás. Estas son las luces. Y 1 y 2 son freno derecho. Ajá. ¿Ya? Completo. Entonces ya tenemos marcha atrás, frenos Y tierra. flechas. Bueno, Bueno, ya tenemos todo. exacto. Entonces Pero- la parte difícil que anoche no quisimos hacer ya está ahí. Sí. ¿Te puedes seguir con lo sencillito, por favor? Vamos a hacerlo fácil ahora. Vamos. La tragedia del episodio de hoy. Pues me acabo de dar cuenta de que esos cables están ahí, van a estar ahí de por vida. La idea con todo esto de hacerlo dentro de tubos era de poder sacar, si un cable se echase a perder en algún momento, poder sacar ese cable malo y reemplazar uno nuevo por dentro del tubo. Pero ahora un cable nos confundimos y lo pasamos para este lado y necesitaba estar en aquel lado. Y solamente para alar un cablecito, uno de los finos, no hay manera de que salga. Entonces, eso quiere decir que ahí no hay nada que reemplazar. Si lo que se echa a perder, habrá que buscarle otra solución. Bueno, esperemos que nunca se eche a perder nada. Nunca va a pasar nada. Pero si pasara, esto está ahí de por vida. Eso no se mueve. No hay quien saque o ponga un cable extra.
Pero bueno, no nos vamos a frenar ahí, vamos a seguir y pensar en que nunca va a haber un problema eléctrico. Lo vamos a hacer tan bien que no va a pasar nada. Yo creo que sí. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no va a pasar nada. Es un poquito decepcionante porque yo tenía la fantasía de que iba a funcionar así, pero no. Resulta que en las casas se pone un tubo para cada circuito y aquí yo hice un tubo común con todos los circuitos adentro y entonces bajantes. Además, porque Pero el tubo, poner más tubos o poner un tubo más grande para que los cables pasen mejor, quita insulation, quita aislante. sí, área de lo que será el aislante. Pero bueno, ya pensar en que nunca se va a romper. No se va a romper nada. ¿Y usted cree que él se quedó ahí diciendo sí, está bien, no va a pasar nada, va a salir todo bien? Ya ustedes me conocen un poquito, ¿eh? Siguió Nada. pensando y pensando y pensando y diciendo, pero no sé, no me convence. No, pero ¿sabes qué? Al final no me quedé tranquilo. No estaba seguro. Y entonces... Vino el desastre. No, vieron, ¿no? No, digo, vieron todo lo que hicimos hasta ahora, ¿no? ¿Vieron? ¿Y vieron cómo lo desarmamos otra vez? Esta cosa no quiere salir. Y esta... Ah, mira, salió. Ah, salió. Mira, Juan. No tan para allá, pero bueno. Aquí está el trabajo que hicimos gran parte de la tarde de ayer. Aquí está el trabajo. Y aquí está el nuevo diseño. Espero que les guste. Así es como vamos a tener un poco de cosas aquí. Las baterías colgando de la parte afuera de la caravana. Por aquí atrás va a estar la luz de la cocina. El ventilador del techo. Toma corrientes por allá. Aquí algo que usa un solo cable. Yo ni sé lo que es. Qué desastre. Al final decidimos no poner tubo de plástico, al final decidimos poner insulation y dejar los cables sueltos, porque como al final los tubos Mauri estaban puestos para que fuera fácil, ¿no? Sacarlo, como dijiste antes. En teoría. Pero como no se movían, entonces ¿para qué poner tubos? ¿Para qué enredarnos tanto? ¿Para qué gastar tanto tiempo y dinero y en algo que no sirve? Yo creo que yo le quiero cambiar el nombre al canal. Se debería llamar Los Errores de Maurice y Katia. ¿Qué creen ustedes? Pero bueno, ya ustedes están acostumbrados, es lo normal, ¿sabes? Es como la rutina de los videos, ¿no? Cada Hacer cosa algo, que hacemos hay que hacerlo otra vez. romperlo, hacerlo mejor y bueno. Esperemos que ese sea el sentido, hacerlo mejor. Ahora, bueno, les vamos a explicar ahorita cómo va a ser todo. Ahora vamos a comer un poquito de helado porque son como las 4 de la tarde y no hemos almorzado. Como pueden ver, el diseño de la instalación eléctrica cambió. Haremos el aislamiento y luego pondremos la instalación eléctrica de forma accesible por si algún problema ocurre. Bueno, ¿qué les parece cómo ha quedado todo la cortina de cables que hay por todo esto aquí? Hay cortinas por todas las paredes. Y reguero para todo el taller. Y un reguero infernal. Pero lo más bonito, bueno, primero son las 12:10 de la noche. Y hoy llegamos a un punto donde descubrimos que nos estafaron. ¡Yay! Esta vez no fue nuestra culpa. La estafa fue un cable de aluminio en lugar de cobre. Sí. No quisimos desperdiciar enteramente el fin de semana, así que acabamos con el trabajo y... Acabamos cortando los cables, distribuyéndolos en el lugar donde van a ir en el futuro, porque ya estábamos involucrados en todo eso, teníamos todos los materiales, entonces, bueno, decidimos terminarla, por lo menos configurarla, enteiparla, amarrarla en su forma y luego quitarla. Fue muy divertido, sí. Divertido, ¿eh? Tremendo adelanto que hicimos.
Pero da igual, ya Ideal. tenemos otro listado casi infinito de cosas que hacer hasta poner el insulation. Y el trabajo nos falta, seguro. Así que, por favor, quédense ahí. Enciéndanos una velita ahí a ver si la suerte cambia. Porque, Exacto. nada, les agradecemos mucho que hayan estado ahí hasta el final apoyándonos. Y por el cariño que nos mandan, Sí, siempre. que nos dejan en los comentarios. Muchas gracias. Los queremos mucho. Y lo que nos dicen nos da mucha fuerza para seguir adelante también, porque a veces daríamos cabezazo por ahí y por allá. A veces la parquearía ahí en el medio del patio, le echaría un poco de gasolina arriba y... Pero no hay nada que... ¿Veis? ¿Para qué? El aluminio no coge candela, así que ¿verdad? nada, no sirve. Todavía no tiene ni gabinete ni nada, así que no... No, hay que seguir adelante, muchachos, hay que seguir adelante. No, nada, seguimos adelante. Hasta pronto, entonces. Cuídense mucho, los queremos. Adiós. Chao.